Así que bienvenidos a un nuevo podcast de Grupo Centennial. Aquí tenemos a Cita, que es dueña de Cita Candle, una tienda en línea, que nos va a platicar acerca de, pues, un poco sobre su historia. Entonces, pues, muchas gracias, Cita, por venir, por acompañarnos en el podcast. Quiero comenzar como platicando un poco sobre tu historia, o sea, cómo empezaste, o sea, quién es Cita y también cómo empezó la tienda. Sí, gracias Guillermo por la invitación a este podcast. Ujú, Bueno, yo nací en Hong Kong, ¿sí? ujú, Y también que estuve pues porque por mis papás. Entonces, o sea, lo interesante aquí es que cuando yo empecé con Cita Candel era más como un hobby. Entonces, ujú, empecé a buscar como cosas para hacer con manualidades porque es algo que a mí me llama bastante la atención. Entonces, encontré un curso virtual en Asia, ¿sí? ujú, Y en mi idioma pues materna, que es el chino cantonés, y ahí ujú. aprendí como diversos tipos de técnicas de elaboración de velas, tipo postres, ¿no? Conocí una amplia variedad pues de materiales para poder elaborar lo que hoy en día hacemos en velas que son principalmente velas de comida y velas de mascotas. Eh, Ujú, el tiempo que estoy en el mercado ya son 4 años y medio. Empecé en la pandemia, ujú, justamente. Y sí, al inicio pues empezó como una marca como de velas como más simples, ¿no? O sea, en ujú, comparación de lo que vendemos ahora. ujú, Eran velas como en forma de pilar, velas en formas de cupcake. No sé si es que habrás ujú. visto en algún momento ese tipo de productos. Sí. Sí, entonces, nada, así fue como me lancé con esta nueva línea de velas que también en ese momento no eran tan conocidas, ¿no? Hoy en día de repente ya un poco lo conocen un poco más, ¿no? Claro. Sí, de hecho, cada vez se ponen cada más creativas, más grandes las velas, y a mí me da mucha curiosidad, o sea, cómo es como la producción, o sea, cómo terminas desde, o sea, de cero a terminar con ese diseño, ¿no? Porque pues una vela normal, común y corriente, como todos la conocemos, pues está más fácil, ¿no? Pero cómo terminas dándole ese diseño de una comida, de una mascota, cómo es ese proceso. Sí, y eso también ha sido justamente durante esta línea de aprendizaje, porque en principio compraba los moldes ya hechos, ¿no? Que los Mm, hacen en masa principalmente en Asia, no en China. ujú, ujú, Y compraba los moldes y con eso elaboraba las velas. Pero me di mm, cuenta que ahí había como un punto de dolor de cara a la parte creativa de la empresa. mm. Entonces empecé a estudiar lo que viene a ser diseño en 3D. Ok. Entonces, ¿cómo funciona esto? Justo tengo algunos ejemplos aquí, ¿no? Mm, Por ejemplo, me piden una vela personalizada de un mono. ok. Ponte, ¿ya? Entonces, este mono de acá es un objeto en 3D. Entonces, yo Ok, lo modelo y lo diseño y luego lo imprimo. Y de este modelo lo paso a molde. Y ok, del molde se realiza la vela. Entonces, ok, súper bien. O y sea, ya justo tienes la impresora 3D, o sea, estudiaste diseño 3D y luego a cómo imprimir 3D. sí, exacto. Y hoy en día también hago como velas de mascotas. Entonces me piden Wow, velas, por ejemplo, con sus colores de la mascota, entonces ya los hago de manera personalizada. claro. Sí, no, a mí me parece increíble. Aparte, o sea, el nivel de detalle que tienen es pues como si fuera un juguete, haz de cuenta, pero los usas como vela. Entonces, me parece súper interesante. Y sobre todo, admiro mucho como tu creatividad en hacerlo, ¿no? O sea, Y el este, proceso es es muy complejo creativo. y es muy largo en realidad. O sea, para hacer Sí. una vela personalizada toma entre 7 a 10 días. Ujú, Y sí, y muchos de mis clientes sí los usan como para recordarlas, ¿no? Por ejemplo, ujú, tener una mascota de repente, en muchos casos, no sé, que ya ha fallecido, entonces lo tienen como recuerdo en su altar, ya, ¿no? Entonces, claro. bien simbólico es el producto final. Sí. Sí, más, como para la nostalgia. Es un producto que puede ser hasta nostálgico, ¿no? Ujú, ujú. Y cuéntame un poco, o sea, del camino, ya abres la tienda en línea. ¿Siempre empezaste vendiendo con la tienda en línea? Sí, o sea, siempre fue algo que dijiste, voy a empezar la marca y voy a hacerlo en línea. No, habrá tomado aproximadamente un año para Mm, lanzar, o sea, y darme ese paso. Eh, ujú, en principio, pues era netamente redes sociales, cien por mm, ciento, ¿sí? mm, Y cuando empecé con la tienda en línea, a la vez también empecé a colocar mis velas en tiendas físicas.
Ok. Entonces había marcas que de repente al inicio yo me contactaba con ellos, ¿no? Para poder colocar en consignación mis velas en sus tiendas y una Ujú. vez que se vendan, se cobra como una comisión, ¿no? Ese es el Ya. modelo de negocio, ¿no? Ok. Y pues empecé a sumarme en algunas tiendas, ¿no? Empecé a vender por ahí, o sea, así fue como, Mm, como empezó. Y la tienda en línea habrá ocurrido como un año después de que abrí la marca, mm. ¿no? Abrí el Ok. negocio. Y Ujú. ya cuando empezaste con la tienda en línea, como esos primeros años en la tienda en línea, ¿cuáles fueron como esos principales retos que tenías como para crecerla o para que empezara con el pie derecho? Sí, en realidad fue muy, muy difícil, ¿no? Porque yo creo que al tener un negocio propio es bastante el tema de la consistencia, ¿no? Y la disciplina que tenemos, Mm, porque nadie nos dice qué hacer. Entonces uno mm, tiene que empezar a ver la manera de cómo generar, no sé, contenido y visibilidad para que la gente pues te encuentre. Entonces el reto principal yo diría que es una falta de posicionamiento en medios digitales, que es casi bueno, en su momento fue el 100% de canal de obtención de clientes, ¿no? Y mm. el segundo reto, como negocio ya, era el acceso a materiales y a Ok. insumos, ya que en nuestras elaboraciones de velas, no sé, por ejemplo, ponte este sopa ramen, ¿ya? Se utilizan como que materiales como cera de gel, y Ujú, este material es muy difícil de conseguirlo acá. Entonces ujú, tuve que optar por importar el producto de China para ujú. poder producir o sea, ampliar el portafolio de las velas, ¿no? Entonces, Ya. creo que esos son los dos principales retos de cara al inicio. Ok, o sea, un reto sería como la capacidad de producir para ampliar el catálogo, ¿no? Ese sería uno. Y otro sería, ok, puedo tener ese catálogo, pero pues no estoy consiguiendo clientes a través de los medios digitales, ¿no? Sí, Simplemente no estoy consiguiendo tráfico. Que siento que sí, es algo muy común en muchos dueños de tiendas en línea, que es como, muchos tienen estos dos problemas, pero como que primero tratan de solucionar el tema de la producción, pero sí. pueden solucionar el tema de la producción, pero van a seguir sin vender, ¿no? Entonces, pues, no, o sea, avanzaste un poco, sí tienes más catálogo, pero nadie que te compre ese catálogo, ¿no? Entonces es como esa combinación de las dos. ¿Y qué fue para ti como lo más complicado en el tema de la adquisición de clientes? O sea, todo el tema de marketing. ¿Fue como la experiencia o fue a lo mejor, no sé, el tema de los anuncios, la creación de contenido? ¿Qué fue como lo más difícil para ti en términos de marketing para tu tienda en línea? Yo creo que pensar como cliente final, de Ujú, repente esa parte es como, al principio desconocía un poco este tema de cómo poder llegar al mm, cliente y que el cliente sienta la necesidad de adquirir tus productos. ok. Entonces, tú no generas de repente esta necesidad y cómo la generas, ¿no? También, Ujú, ¿no? De qué manera haces el contenido para que se enganche el usuario con tus productos finales. Entonces, ujú, yo considero que ese era como el principal desafío que tenía mm, la marca, ¿no? Para poder generar ventas, porque ya, realmente al inicio canales digitales no representaba casi nada. Es más, ok. te diría sí, o sea, el 2% de las ventas era generado por canales digitales y el Mm, resto, o sea, sobrevivía la tienda gracias a las tiendas físicas. ok. En su punto más alto estuve en 10 tiendas físicas, ¿no? Como que vendiendo Ok. en 10 puntos de Lima y provincia, ¿no? Porque Perú Ujú, pues, es bastante grande. Entonces, zonas más turísticas relacionadas con velas de comida, que era por mm, eso que lancé esta línea de comida, porque la mm, comida peruana es como en gastronomía, hay un boom por ese lado, y mm. de esa manera también como que enganchaba las ventas, ¿no? Claro. Y en este camino con la tienda en línea, ¿en qué punto llega Centennial? Centennial llega en un punto bastante crítico. Tenía prácticamente o sea, tenía dos opciones para tomar. Uno era cerrar la tienda y ya no vender Ok. por ese punto, o sea, por ese lado. Y la segunda opción era continuarla. ¿Por qué cerrar la tienda? Porque realmente, o sea, para poder mantener el Shopify como tal, tiene un costo. Ujú, Entonces, el tema era que de repente las ventas por la página web, netamente hablando, no cubría o sea, el costo de tenerlo. ok. Te estaba Sí, generando más pérdida, o sea, era mejor no tenerlo.
Claro, y Mm, dije, de repente me mantengo con las tiendas físicas y con eso, pues, no sé, abro más, no sé, estoy en más tiendas y de esa manera como que genero más rentabilidad, pero también ahí hay un punto, porque al estar en tiendas físicas cobran una comisión, y una comisión no muy barata. ujú, Entonces, no era tan conveniente de cara al negocio. Entonces, al final dije, no, tengo que darle una segunda oportunidad porque siento que no he hecho mucho tampoco. mm, No he hecho mucho para poder hacer que crezca. Entonces, por qué abandonaría eso tan rápido, ¿no? Sin haberme ujú, esforzado? Entonces, yo ok, creo que en ese punto ha sido bastante crítico y fue que me contacté, me llegaron anuncios en principio ujú, de Centennial y yo ujú, dije, viendo, por ejemplo, o sea, creo que también tenían como algunos mensajes como de otros clientes. mm, Entonces, de esa manera también fue que pude empatizar, ¿no? Porque mm, que a ellos, a estos, no sé, dueños de negocios, han pasado por lo mismo que yo. ujú, De cierta manera, yo también digo, es posible que sí pueda sobrevivir, ¿no? ujú, Y fue así que me contacté con Max y hablé con él, tuvimos una reunión también así, por videollamada. Y sí, o sea, realmente me pareció como una gran oportunidad para darle una segunda oportunidad, ¿no? mm. Y poder continuar con las ventas online, ¿no? Ventas en línea. ¿Y por qué decidiste que nosotros te ayudáramos? O sea, ¿por qué decidiste trabajar con nosotros y no con algún otro curso, agencia, consultora? Lo que me enganchó fue que si no llegaban a la meta, te Ujú, regresaban el dinero. Ese fue el ujú, punto número uno. Y lo ujú, segundo, considero que fue como la seguridad de mm, cómo, de cómo hablan. O sea, siento mm, que realmente saben lo que dicen y no simplemente están repitiendo lo que otros realizan, ¿no? mm, Es un speech como armado, como tal, ujú. Sí, sino sí. es más como profesional. Mm, Entonces, esas dos creo que razones fue la que me enganché y dije, no, hay que probarlo. buenísimo. Y ya que entraste, o sea, ¿cuánto vendías con la tienda antes de trabajar con nosotros y cuánto vendes ahora? Sí, en realidad la diferencia es abismal. Como te había comentado hace un ratito, las ventas digitales representaban el 2%, hoy en día representan el 80% de las Ok. ventas totales, ¿no? Y también que, por ejemplo, la tasa de conversión, me acuerdo que estaba en 0,2, ahorita ha crecido también a un punto porcentual, eh, Ujú. y las ventas como número de pedidos se han multiplicado por 5 y Wow. la facturación por 6. Entonces sí es bastante clara la diferencia, o sea, y también el crecimiento que hoy en día, bueno, sigue constante de manera exponencial. Entonces sí diría que los resultados sí son impresionantes. O sea, y como dices, esto no solamente es un pico, o sea, sigues creciendo, ¿no? O Sí, sea, este punto de esta llamada, este es el punto de eventos en el que estás, pero todavía se ve una proyección de crecimiento, ¿no? ¿Qué sí, sientes que para todos los que nos escuchan, ¿no? Todos los dueños de tiendas que, como tú dices, a lo mejor en el pasado estuvieron como tú, ¿no? O a lo mejor ahorita en este momento están también pensando si la tienda en línea cerrarla, continuar. O sea, en este camino, ¿qué sientes que fue como lo que marcó ese antes y después? ¿Qué cosas implementaste tanto en estrategias como incluso en mentalidad? Tú cómo haces ese acercamiento hacia tu negocio. sí. ¿Qué sientes que te funcionó para dar ese salto? Claro, o sea, con respecto que mencionas, gracias por el keyword de Ujú, mentalidad, yo creo que eso es ujú, clave, ¿no? mm, Porque si uno piensa de que no, esto no va a funcionar, pues realmente no va a funcionar, ¿no? Entonces es como que siento que este poder, o sea, de pensar en que algo va a surgir, llama ciertas energías, o sea, de cierta manera, como para poder hacer que algo pues fluya, ¿no? Y mm, funcione, mm, ¿no? Y con respecto, o sea, a acciones específicas, estrategias como tal, eh, el primero yo diría que es el rediseño de la web. ok. Porque de verdad que uno a veces como dueño no se pone a pensar de cara al cliente, ¿no? ¿Qué Ujú. información necesita esa persona para poder tomar esa decisión de adquirir un producto o un servicio? Claro, se quedan pensando mucho en que esté bonito, no se cargue rápido, pero no se quedan pensando en cómo hago que mi tienda convenza
convenzca a mi cliente de que me compre. Sí, y también yo creo que muchos también al inicio simplemente buscan referencias, ¿no? Ujú, Referencias en el mercado, de repente competidores que tengan una página, pues, estéticamente, ¿no? ujú, Bonito, como dijiste, y replicarla. ujú, Y así nomás no vende, ¿no? Es ujú. como que es un punto de dolor bastante fuerte, creo, para la mayoría de emprendedores, ¿no? Y lo segundo, yo creo que ha sido toda la estrategia, pues, digital. O sea, no solamente hablando de anuncios, sino también la de email marketing, de repente también como posicionamiento orgánicamente, ¿no? O sea, qué keywords también utilizar, Mm, ¿no? Para poder, o sea, para que la gente te busque y te encuentre de manera mm. orgánica, ¿no? O sea, de esa manera también esto puedes captar a ciertos usuarios, ¿no? Pero sí es bastante constancia para poder ver resultado, es esto un trabajo bastante fuerte, diría yo. Claro, sí, 100%. O sea, es que por eso te digo que cuando publicaste tu victoria ahí en la comunidad y justo es la palabra clave, ¿no? Consistencia. O sea, mantente consistente copiando lo que funciona y eventualmente vas a tener éxito, ¿no? Pero el problema es que siento que mucha gente pues no se puede dar por vencida antes, ¿no? Y tú lo que dices es, me encanta que es, si tú ya estás creyendo que algo no va a funcionar, Ujú. pues tienes razón. O sea, si tú crees que no es posible, tienes razón. Y si crees que es posible, también tienes razón, ¿no? Entonces es literal lo que tú te pones en tu mente, es eventualmente lo que termina pasando, ¿no? Sí. Este, y un poco con esta sabiduría que has estado adquiriendo, tanto experiencia en la tienda en línea, en el marketing, también como sabiduría como dueña de negocio en este año ¿qué le dirías a tu yo del pasado? ¿Sabes? A esa cita que a lo mejor estaba empezando la tienda o que, no sé, hace 1 o 2 años que estaba con todas estas complicaciones. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Sí, yo creo que le diría que uno, ¿no? En ciertas etapas no tienes como las herramientas suficientes como para poder mejorar, ¿no? Entonces, Mejorar solo, ¿no? claro, claro, no lo puedes hacer solo. Entonces, Mm, considero que hay también etapas en las que tienes que levantar la mano y pedir ayuda, ujú, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bastante clave porque sí, o sea, y no está mal, ¿no? O sea, no está mal no saber. Está ujú, mal el no saber y no querer hacerlo. ujú, Entonces, o sea, no querer explorar, no querer esto, averiguar, ¿no? Y tener como las herramientas que uno de repente desconoce, pero que en el fondo sí las necesita. Entonces, yo creo que lo que sí o sí le diría es que levante la mano y mm, que busque alguna persona profesional. En este caso, pues con Centennial creo que ha sido bastante bueno los resultados. Entonces, considero que sí, o sea, le hubiera dicho, toma la decisión desde ya, ¿no? Como que desde el mm. inicio. ¿Por qué esperaste tantos años? Sí. Prácticamente, sí. Y alguien que igual esté como que pensando si trabajar con nosotros o no dentro de Centennial, ¿qué le dirías a una persona que está pensando Hablando, trabajar con nosotros? que le diría que es la mejor decisión, porque prácticamente, o sea, es la única manera para poder tener una guía al respecto y poder como mejorar tu emprendimiento, ¿no? O sea, si es que quieres seguir adelante, ¿no? Porque también Ujú, hay personas que de repente ya no lo quieren continuar, ¿no? Entonces, si estás dudando, yo creo que si estás dudando, pues mejor piénsala 2 veces, ¿no? Pero si estás seguro de que esto es lo que tú necesitas, esto es lo que tú quieres alcanzar, quieres lograr, que vendría a ser ampliar el mercado de tu emprendimiento, pues yo creo que sí es necesario pues buscar esta ayuda para que te den todas las herramientas digitales y poder como generar pues, o sea, el crecimiento, ¿no? Porque si no de repente te quedas estancado y te quedas estancado como yo hace 4 años, ¿no? Entonces yo le diría eso. buenísimo. Pues Cita, muchas gracias. ¿Algo más que nos quieras compartir o que quieras dejarle a la gente? Porque toma en cuenta que nos están viendo otros dueños de tiendas en línea. ¿Algo que les quieras decir o algún Sí. otro consejo que quieras comentar? Sí, yo creo que el consejo clave es no dejar de probar. Entonces,
es bastante clave, al menos en todo el tema digital, es la iteración. Entonces, uno puede estar como siguiendo una línea que de repente uno piensa que sí funciona, pero también estás dejando la posibilidad de entrar a nuevos caminos Mm, en cuanto a generación de contenido, ¿no? O sea, es como mm. que si tienes un ángulo de venta, por ejemplo, que te funciona, yo siempre siento de que está bien y es mucho mejor tener esta gama de posibilidades de publicar como otros tipos de estructuras, ¿no? Otro tipo de contenido que de repente también pueda funcionar mucho mejor de lo que ya estás trabajando hoy, ¿no? 100%. O sea, es la consistencia en mantenerte con tu negocio, pero también la consistencia en crear contenido y hacer una gran variación de contenido y gran variación de pruebas, ¿no? Sí, Y creo que correcto. eso es algo clave que creo que con eso podemos dejar también a la gente, es que muchas de las pruebas que hacemos, el 80% de esas pruebas no van a funcionar, pero el 20% que sí funciona, eso es lo que va a mover el negocio hacia adelante, ¿no? Pero pues obviamente si lo intentas todo solo, probablemente ese porcentaje sea Sí, muchísimo menor de éxito, ¿no? claro. Mientras que cuando lo haces acompañado es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, De pues acuerdo. Cita, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Creo que puede la gente encontrar muchísimo valor. Entonces, pues igual gente que todos los que estén viendo el podcast pueden ir a ver la tienda de Cita y si les llamó la atención el concepto, pueden ir a citacandle.com y ahí pueden ver un poco de los productos y pedir. Creo que nada más están ahorita enviando en Perú, ¿no? En Perú, sí. Entonces, si estás en Perú, y quieres pedirte una, ahí puedes ir al sitio web de Cita. Y también, si no estás en Perú y simplemente quieres ver un poco la tienda de Cita, o sea, quieres tomar un poco de referencia, pues también puedes ir y buscarla. Y pues bueno, Cita, yo te agradezco por este tiempo y gracias por todos estos consejos para la audiencia. No, muchas gracias a ti y a todo el equipo. Así que si quieres obtener resultados como los de Cita, simplemente tienes que hacer lo que ella hizo, y es que ve y agende una llamada con nosotros para que veamos si te podemos ayudar, darte algunos tips, y si estamos 100% seguros de que te pareces a un caso de éxito como el de Cita, pues entonces te vamos a ofrecer la oportunidad de trabajar juntos. Y si a ti te suena, pues entonces comenzamos y te obtenemos resultados como estos. Sin más, muchas gracias por ver y esperamos hablar contigo muy pronto.